Buenas. Nada, seguimos las presentaciones y os presento a Dani y su charla que es tipos, tipos y otros tipos de tipos. Un aplauso. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a los organizadores también. Para empezar, quería contarles algunas cosas muy simples de mí que pueden ser útiles. Mi nombre es Daniel, trabajo hace mucho tiempo aquí y allá en cosas de Python y Open Source. Soy argentino, que puede importarles por el español rioplatense. Si algunas palabras les suenan raros, espero no confundir demasiado. Para confundir un poco más, hace 9 años vivo en Inglaterra, así que paso mucho tiempo hablando en inglés. Va a haber mucho Spanglish, no traduje todos los términos. Esta es una charla que he dado en inglés antes. Y por último, trabajo en Bloomberg hace casi 5 años, donde soy trainer, donde doy capacitación y formación a otros ingenieros. Y en Bloomberg hacemos un montón de cosas relacionadas con Python, un montón de cosas relacionadas con Open Source y tenemos varios proyectos que se contribuyen a la comunidad. Bloomberg contrata y le paga gente para que trabaje en parte para proyectos de Open Source, incluyendo Python. Y además somos sponsors de este evento. Pero vamos a lo concreto, vamos a mi charla, que se llama Tipos, tipos y otros tipos de tipos. Así que ya se imaginarán un poco más o menos cuál es la palabra importante de esta charla. Y todos sabemos que Python tiene tipos y a veces cuando uno habla de tipos en Python, la gente piensa en la movida que ha habido en la última casi una década de tipado estático y chequeadores. Pero vamos a ir un poco más atrás, porque el problema con la palabra tipo en Python es que quiere decir muchas cosas diferentes. Y vamos a tratar de desenmarañar un poco cuáles son esos distintos significados, como para entender qué es cada uno. ¿Por qué queremos hacer esto? Bueno, uno está escribiendo código, uno está leyendo documentación, y en la documentación dice, bueno, al definir una clase uno tiene que definir de qué tipo hereda o al llamar esta función llamada instance, el segundo argumento es un tipo. Bueno, es cualquier tipo, todos los tipos sirven. ¿Cómo funciona? Cuando uno recibe un mensaje de error que se refiere a cosas de tipos, ¿qué es exactamente lo que me está queriendo decir y cómo lo soluciono? Así que son cosas que pueden ser útiles más o menos cotidianamente. Empecemos hablando de algunos tipos que existen en Python desde siempre. No en la última década, no con el chequeo estático. Python desde la primera versión, en los 90, ha tenido tipos de datos. Ha tenido enteros, strings, listas, booleanos, etc. Y, bueno, esos son tipos. Más concretamente, en Python, la idea es que cualquier valor que tengo guardado en una variable es un objeto. Y todos los objetos contienen algo de información, pero en particular todos los objetos tienen una referencia a otro objeto que es el type object, el objeto que representa su tipo. Por ejemplo, el objeto que representa el número 5 tiene una referencia al objeto que representa los enteros. ¿Sí? Y el objeto que representa los enteros es un objeto. Y eso es parte esencial de cómo opera Python. Cuando uso la operación más en Python para sumar cosas, lo primero que hace Python es, bueno, a ver cuál es el tipo de estas cosas. Y el tipo es el que en realidad sabe cómo se suman. Y para los enteros será la aritmética de sumar. Y para cadenas será concatenación. Y para listas será concatenación de listas, etc. Entonces, estos tipos son algo que es parte intrínseca del diseño de Python. Para ejecutar código Python tienen que existir estos tipos y son una parte inseparable del lenguaje. Y estos tipos, como les dije, son cosas que existen
concretamente son objetos que están guardados en memoria. Uno puede ir incluso al código fuente en C del intérprete de Python. Esta es una versión un poco más vieja, pero uno puede ver que al final son una estructura en C con varios atributos guardados en distintos lugares. Y cuando uno, por ejemplo, define una clase y pregunta, ¿y cuál es el tipo de esta clase? Bueno, el tipo de esta clase es un tipo, porque los tipos también tienen tipo, que son el tipo en sí. Uno puede preguntar este ID, que el intérprete de Python es la dirección de memoria, y uno puede saber, aquí en este chip de memoria, en esta dirección, está guardado el tipo. Entonces, el tipo es una cosa muy concreta, y voy a usar este término mucho, vamos a volver sobre eso, y que es algo que existe mientras ejecuto el código, ¿sí? Y hay muchas formas de obtener uno de estos objetos. Algunos ya vienen, apenas arranco un intérprete, ya están creados. Tipos como enteros y listas ya están ahí. Algunas cosas se acceden como built-ins, con nombres como int o list. Otras se acceden un poco más escondidas. Cuando define una función, esa función es un objeto y hay un tipo función. Y uno puede buscar en un módulo de la biblioteca estándar que se llama types referencias a los tipos esos si uno los necesita. Y uno también puede definir sus propios tipos. Si uno usa la sentencia class, lo que uno está haciendo es construyendo un type object nuevo. Y hay algunas otras formas auxiliares de lograr lo mismo. Pero, entonces, perdón, no sé, quise, aquí estoy. La pregunta es, bueno, estamos hablando de type objects. ¿Son tipos en sí? Normalmente, en un abuso de notación, decimos que sí. Uno habla, bueno, ¿cuál es el tipo de este objeto? Y el tipo de este objeto es int. Pero lo que está pasando es, el type object int es algo que existe concreto en una ejecución. Si ejecuto el intérprete 2 veces, voy a obtener 2 type objects que están en lugares de memoria distintos e incluso la representación interna puede ser variable. Si lo corro en una PC o en una Mac, bueno, los objetos estos van a ser diferentes, pero conceptualmente se refieren a la misma idea abstracta de un número entero de Python. No es lo mismo que el número entero de la matemática, porque el número entero de Python tiene métodos, y es algo sobre lo que puedo razonar y pensar. Y bueno, se refiere a un conjunto de valores, un conjunto de operaciones, por ejemplo, cómo se suma, cómo se multiplica, cómo se cuentan los bits, cómo se convierte string. Con lo cual, en realidad, tenemos aquí, y puede sonar una pedantería o una cosa muy sutil, pero tenemos 2 tipos de tipos. Lo que tenemos son una abstracción de tipos a la izquierda y un modelo concreto en ejecución para que el programa funcione en silicio, que son los type objects. Y voy a volver sobre este diagrama y sobre esta idea un par de veces sobre esta charla, sobre esta idea de cosas concretas que las dibujo como cuadrados porque son duros y si se te quedan sobre el pie te duele, y sobre estas cosas abstractas, más nebulosas y suavecitas que están en mi mente y que puedo razonar sin siquiera tener una computadora. Puedo pensar en un programa y pensar, esto va a ser un entero, esto va a ser una lista. Tenemos esta distinción. Suena un poco filosófica, pero tiene algunas consecuencias interesantes. Entonces, en muchos lenguajes hay solo una idea de tipos. En Python, bueno, aquí hay 2. O tal vez hay un poco más de 2, porque ahora sí podemos hablar de lo que ha pasado en la última década, donde muchas personas dijeron, bueno, en Python la forma en que funcionan los tipos y que los tipos existen en ejecución está muy bien para ejecutar e interpretar, pero es muy útil tener algo que en otros lenguajes existe, donde uno puede analizar el código fuente de un programa sin ejecutarlo y detectar situaciones donde uno realiza una operación incorrecta en un tipo, donde uno trata de dividir un entero por una lista, que no debería poderse.
Ese tipo de análisis se llama chequeo estático de tipos. Entonces, en algún momento, en la última década, se le agregó esta capacidad a Python, o en realidad a herramientas que trabajan sobre código Python. Esta PEP, en 2014, muchos años después que de la primera versión de Python, definió un conjunto de tipos estáticos y cómo hacer chequeo estático de tipos en Python. Y el problema es que cuando uno quiere hacer chequeo estático de tipos, los tipos que vienen en Python no son lo más apropiado, son perfectos para ejecutar código. Si tengo una lista, están asociados al tipo lista de Python, al type object lista de Python, que es todo lo que necesita Python para ejecutar código que usa listas. Pero si yo quiero analizar código que usa listas, probablemente, por ejemplo, me interesa qué contiene la lista. Y decir, una lista de números o una lista de cadenas son cosas diferentes cuando quiero hacer el análisis, o tal vez no. Y poder hacer esas distinciones es importante para analizar código, aun si no es necesario para ejecutarlo. Entonces, vamos a tener otro tipo de tipos, que son los tipos estáticos, y que son diseñados para chequear. Y deberían tener algún tipo de relación o correlación con los tipos originales, pero no es una relación uno a uno, y hay un montón de cosas, si uno ve la PEP y las implementaciones, hay un montón de tipos estáticos que aparecen que no tienen su correspondiente en ejecución. Cuando uno se chequea estáticos de tipos, por ejemplo, puede usar uniones donde dice esto es tal vez un número o tal vez una lista. Cuando está corriendo el código, será un número, será una lista, pero no puede ser o uno o el otro abstractamente. En chequeo estático sí uno puede hablar de esas propiedades, o uno puede decir esto es una lista de enteros. En ejecución va a ser una lista. Y uno puede hacer cosas más raras, como estas variables de tipos, que para todo tipo algo es un detalle, pero no hay una correlación necesariamente uno a uno. Con lo cual, podemos ver que tenemos estos nuevos tipos estáticos. Son también una abstracción, puedo razonar sobre ellos sin ejecutar el código. De hecho, eso es un poco su propósito principal. No son la misma abstracción que teníamos antes. Los tipos estáticos es algo que en tiempo de compilación, es un poco raro hablar de eso en Python, si bien tiene un compilador, es antes de ejecutar el código, es probablemente más correcto, podemos hablar de tipos estáticos. Y ahora ya no es más este valor, este objeto en memoria está asociado a este type object, ahora es este pedazo de mi código está asociado a este tipo estático. Ni siquiera están en el mismo lugar estos tipos. Los type objects existen en otros objetos, los tipos estáticos existen en fragmentos de mi sintaxis en mi código. Entonces ahora podemos agrandar el mapa que teníamos antes y agrandar el diagrama y agregar estos tipos estáticos que son abstractos pero no son la misma abstracción. Son tal vez una generalización o algo que me agrega la información adicional que necesito encima de los tipos abstractos que ya tenía. Y esto es un modelo donde ahora tenemos 3 tipos de tipos. No es algo tan novedoso en Python esta idea de agregar tipado estático a lenguajes que tenían tipado dinámico. Tipado dinámico es esencialmente que los tipos existen en ejecución, allá a la derecha, y son cuadrados y duros. Esta idea de tipado estático y dinámico simultáneo la han tenido muchos otros lenguajes. Si uno conoce la historia de JavaScript y TypeScript, es más o menos la misma evolución. Y en TypeScript también existen estas 3 ideas diferentes. Bueno, Python como TypeScript tiene 3 tipos de tipos y también tiene un cuarto. ¿Y por qué tiene un cuarto? Y vamos a llegar a uno más. Bueno, en Python una característica muy importante que el lenguaje de vuelta siempre ha tenido es introspección. Introspección esencialmente quiere decir que uno puede tomar un objeto cualquiera y preguntarle qué sabe hacer. Entonces uno puede escribir código que tome, por ejemplo, una función arbitraria y le pregunte, oh, función que caminas por el bosque, ¿cuál es tu nombre y tus argumentos y tus parámetros?
y la función contesta, oh, mi nombre es Caperucita y mis argumentos son abuela, lobo y color tiene un default de la string rojo. Y uno puede hacer ese código funciona. Esa característica no es algo que uno use frecuentemente, pero para algunas herramientas es realmente muy útil y práctica y poderosa. Pero eso quiere decir que, bueno, todo lo que define mi sintaxis sobre lo cual quiero hacer introspección, necesita dar su contraparte en ejecución. En particular, la información de tipos que puse en mi código para el chequeo estático, ahora necesito que esté disponible también en ejecución, y para estar disponible en ejecución tiene que dar su forma concreta a la derecha. Entonces, las anotaciones de tipo necesitan tener una representación en ejecución. La idea, sorprendentemente, las anotaciones aparecieron como valores, aparecieron antes de que se diseñe el sistema estático de tipos en Python, como previsión para el futuro cuando fue el cambio de Python 2 a Python 3. Así que incluso se usan también para otras cosas. Pero en concreto, lo que estoy haciendo es, para la nube esta que tenía a la izquierda, para mis tipos estáticos, también necesito usar un valor que permita representarlos. Y estos valores pueden ser varias cosas diferentes. Por ejemplo, si tengo algo que es una notación como list brackets int, o sea, una lista de enteros, y puedo ver que, bueno, por ejemplo, list corresponde a un tipo, pero list bracket int, mi annotation, no se corresponde a un tipo. Si le pregunto a Python, ¿esto es un tipo? Python me dice, no, no es un tipo, es otra cosa. Bueno, ¿qué es? Uno puede ir al código fuente y encontrar la definición de la derecha, donde dice, bueno, en la representación es esta estructura de C, que es un objeto con algunos atributos con información, justamente para poder hacer introspección. ¿Cómo se llama el tipo? ¿Cuáles son exactamente los argumentos dentro de los corchetes? Algunos otros tipos que uno usa solo en el sistema estático, como any, bueno, están implementados en Python en vez de en C, en algún lugar de la librería estándar. Y si bien son una clase, pueden ver que esta clase está definida para jamás crear una instancia de ella, con lo cual son una clase pero medio de mentiritas. Sí, son algo que solo se usa para representar información del tipado estático, pero nunca van a ser realmente el type object asociado a un objeto. Entonces, para muchos de estos casos tenemos estos objetos raros que representan información estática, pero ahora en tiempo de ejecución. Y está el caso donde a veces queremos decir, sí, el tipo de esta variable estáticamente es int. Escribimos x, int. Y en ese caso, bueno, el objeto que representa int, podemos usar el objeto que teníamos antes. Entonces uno puede ver que uno puede construir algunos type objects, por ejemplo, dinámicamente, y esos no se pueden usar como anotaciones, pero la mayoría de los tipos que uno usa, como enteros, strings, list, de los type objects, esencialmente también sirven como anotaciones. Y después muchas cosas que uno puede escribir en el chequeador estático de tipos, como esto es un entero o una string, o esto es una lista de valores de punto flotante, o una variable de tipo, o incluso uno puede usar una cadena con el nombre de una clase en vez de la clase en sí. Todos esos son valores que pueden aparecer cuando uno hace introspección. ¿Sí? Hay algo interesante que pasa aquí, que si yo tengo uno de estos valores del medio, así suelto, puedo estarlo usando como un type object o puedo estar usándolo como una anotación y sirve para las dos cosas. Entonces, las anotaciones ahora son estos valores en tiempo de ejecución, son cuadrados y duros, y representan directamente mis tipos estáticos. Bien, usamos, como dije, a veces type objects y a veces los type objects no nos alcanzan porque la información de tipado estático es más general. Así que por ahí necesitamos otros valores medio mágicos y especiales que han sido construidos ad hoc solamente para poder hacer este tipo de introspección. Lo que no siempre ha funcionado bien, sobre todo esto de que algunas cosas son iguales pero otras no,
han causado una serie de problemas y complicaciones que todavía el día de hoy el equipo de Python está resolviendo. Si se fijan, estas PEPs que dicen, bueno, ¿cómo se resuelven las notaciones? Porque a veces, bueno, pongo una referencia a una clase, pero la clase todavía no existe. Por ejemplo, cuando estoy definiendo un método que devuelve una instancia de la misma clase que estoy definiendo, bueno, pero la clase no está definida porque todavía estoy definiendo sus métodos. ¿Cómo se conectan esos objetos en tiempo de ejecución? En el ensayador estático no importa porque mira todo el código con una cosa y no importa en qué orden suceden porque no se está ejecutando el código. Pero cuando el código se está ejecutando en orden, todos estos detalles importan. Y bueno, entonces hay que cambiar en qué orden se evalúan las cosas o hay que usar representaciones alternativas. Y ha habido un par de PEPs, tendría que agregar PEP 749 aquí, para tratar de hacer eso más fácil de usar y que estas rarezas no se expongan al usuario. Porque, bueno, queremos usar estos objetos de tipos para dos cosas diferentes donde se necesitan en momentos diferentes. Bien, y hay a su vez un problema de que, bueno, ahora cuando escribo una notación, el intérprete tiene que evaluarla. Y entonces, por un lado, tengo que tener sintaxis válida, que signifique algo que puedo ejecutar para guardar como un valor introspectable. Y tiene que ser algo que un analizador estático pueda mirar en mi código y entender. Y tiene que cumplir estos dos roles a la vez. Lo que también pone restricciones de cómo es la sintaxis de tipos y por ahí explica algunas rarezas de cómo Python hace tipado estático. Entonces, veamos algunos ejemplos de cómo esto impacta cuando uno usa Python para entender qué tipo de tipo tenemos que usar en cada lugar. Por ejemplo, digamos que tenemos que usar estamos definiendo una asignatura. Estamos poniendo 2 puntos, un tipo, dentro de los argumentos de una función. Bien, en ese caso, lo que necesitamos es algo que tiene que estar en la parte de abajo de mi diagrama, que son los tipos estáticos. Tiene que representar abstractamente un tipo y tiene que poder ejecutar y evaluar a un tipo. Y como mencioné, estas dos PEPs cambian cómo se hace la evaluación. Con PEP 563 se puede saltar la evaluación, pero la introspección es más pobre porque solo obtengo una string. Con PEP 649 se evalúa más tarde y con suerte ya está todo definido en vez de tratar de evaluarlo en el momento donde puede haber cosas sin definir. Pero lo concreto es, la notación tiene que describir un tipo estático, o sea que puedo poder analizar sin ejecutar el código qué tipo va a aparecer ahí. Con lo cual, valores como los ejemplos de abajo a la derecha, donde, por ejemplo, tengo una lista de TypeObjects y accedo al primer elemento o al enésimo elemento, son cosas que no se... Indexar una lista no puedo hacerlo hasta que la lista no está construida. Y eso sucede cuando ejecuto el código. Y yo quiero analizar antes de ejecutar el código. Con lo cual, eso no cumple la necesidad de la notación de escribir un tipo estático. Si bien a la larga, cuando corre el código, voy a obtener algo como int, que sería perfectamente válido por sí solo como un tipo estático. Y a la vez tengo que poder ejecutar las cosas. Por ejemplo, si pongo una referencia a el datetime antes de la sentencia import, donde importo el módulo datetime, bueno, eso tampoco va a funcionar porque si bien ahora el analizador estático puede entender a qué se refiere, porque no le importa cuándo hago el import, realmente no está importando el código, sí importa al ejecutar el código de que, bueno, este nombre y esta referencia tienen que resolver algún objeto que puede ejecutar. Con lo cual, mis anotaciones tienen que hacer las dos cosas a la vez. Cuando defino un alias de tipos, al usar tipado estático, uno puede definir lo que se llama un type alias, y ahora hay una sintaxis nueva a partir de Python 3.12 y posteriores, que define en PEP 695 una sentencia type para definir alias, un poco de vuelta para resolver todo este tipo de problemas. Pero esencialmente, cuando el intérprete ve esta sentencia al ejecutar, bueno, al ejecutar esto es una asignación, así que lo que hay a la derecha tiene que ser algo de vuelta que tengo que poder ejecutar. Mismas restricciones, el ejemplo de datetime
va a tener exactamente el mismo problema. Y a su vez es algo que va a usar el chequeador estático, con lo cual no puedo usar ejemplos como los de abajo para el chequeador estático. El intérprete no tiene problema en ejecutar el código de la derecha. Otros lugares donde, por ejemplo, uno dice, bueno, aquí necesito poner un tipo. Cuando estoy definiendo clases y usando herencia, tengo class, mi clase, y ahí adentro va un tipo. Bueno, para heredar, lo que estoy definiendo es un type object y la herencia es entre type objects, no entre tipos estáticos. Con lo cual, lo que tengo que poner ahí es en realidad un type object. Esto sería el caso purista. Por comodidad, hay algunas cosas que han hecho para poder hacer las cosas un poquito mal y que no se rompa. Pero uno está confiando en ciertas características que han agregado para prevenir ese problema. Cuando uno tiene un objeto que representa una notación, ese objeto puede definir cómo te comportarías si alguien trata de usarte para herencia y esencialmente es cómo lo convierto a realmente una notación, un type object, con este método especial interno que se llama MRO entries. ¿Sí? Con lo cual, por ejemplo, si trato de heredar de lista corchetes int, puede que funcione, si bien lo de la derecha es una notación, porque lista corchetes int dice, bueno, sí, esto es más o menos como una lista si tratas de heredarlo. Cuando uso la sentencia class, si trato de usar la función type, que se puede usar para construir cosas, no lo hace, tengo que hacer la conversión a mano. Así que es un poquito tramposo y delicado. Con lo cual, puedo usar type objects que funcionan en los dos casos. Puedo usar, por ejemplo, algo que obtengo dinámicamente. Por ejemplo, heredo del tipo de este otro objeto que saqué de algún lado. O por heredar de algunas cosas definidas estáticamente que soportan este MRO entries como generic o lista de strings. A su vez, no puedo usar algunas cosas que son específicamente del sistema estático de tipos, como una unión o una type variable o cosas especiales como no return. Cuando uno usa isInstance o isSubclass, son funciones built-in, de vuelta lo que uno necesita ahí es type objects, pero de vuelta hay un poco de ayuda y alguien dijo, ¿saben qué? Las uniones es algo más o menos fácil de implementar, siempre y cuando sean uniones de type objects, que es un poco raro porque unión supuestamente es unión de tipos estáticos. Y ahora estamos haciendo un poco más de ensalada, pero de vuelta, puede que no haya sido una decisión súper purista, fue una decisión más bien pragmática, definitivamente. Con lo cual, uno puede chequear por isInstance de int unión de string, porque los dos son type objects, pero uno no puede chequear, esto es una unión de lista de ints o lista de strings, y eso por ahí agarra a la gente de sorpresa. ¿Por qué funciona el de la izquierda y no el de la derecha? Bueno, porque estos son type objects, al menos los elementos de la unión son type objects, y los de la derecha no lo son. List corchete int no es un type object, es una notación. Y esto da algunos ejemplos de por qué es importante tener este mapa mental en la cabeza. Cuando hablé con otra gente de esta charla, me han preguntado sobre otros tipos de tipos porque hay un poco más que estos cuatro, hay un poco más de 4 cosas que se llaman tipos. No voy a entrar en detalles sobre ellas, pero a veces la gente se pregunta si es lo mismo que estas cosas que hablé. No, es otra cosa más. Hay una función incorporada que se llama type, que parece una función, pero en realidad es un tipo y es un type object, y puede dinámicamente construir tipos. Existe algo que se llama metatipos o metaclases, que esencialmente es definir el tipo de un tipo, y como los tipos son objetos, tienen un tipo y se pueden hacer algunas magias oscuras con eso. Estos son alguna forma de type objects. Pero, en resumen, para llevar a lo básico que quiero que se lleven de aquí es, hay muchos tipos de tipos. Cuando uno necesita escribir un tipo en el código, hace falta saber, bueno, cuál de todos ellos corresponde. Y cuando vemos algo en el código que digo, esto es un tipo, muchas veces ayuda
pensar, bueno, ¿dónde está apareciendo? ¿Aparece en una notación? ¿Aparece en una instance? Para entender cuál de todos ellos es y qué puede funcionar y qué no, y qué cosas son válidas y qué no. Y he decidido hacer esta charla porque he visto muchas preguntas y confusiones alrededor de todo esto. Eso sería todo. Les agradezco mucho. Les recuerdo que en Bloomberg estamos contratando. Tienen esa dirección para buscar. Y si tenemos tiempo para preguntas, puedo tomar algunas. Sí, tenemos 5 minutos para preguntas, así que levantad la mano, sed breves, por favor. Gracias. Buenas, muy interesante. Tengo una pregunta que es, cuando estamos usando algo como FastAPI, que utiliza el tipado para generar otra información con interpretación en tiempo de ejecución, está muy bien cuando usamos los tipos puros, como dijo que había que usar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he usado casos donde genero el modelo dinámicamente a partir de una información externa y está todo lo que no se debe hacer. Sí. Porque es dinámico. Sí, Entonces, cosas como Pydantic, FastAPI. Como mencioné antes, la idea esta de poder agregar anotaciones en código surgió antes de la definición de cómo hacer tipado estático, con lo cual la introspección la tenemos antes que el tipado estático. Y hubo muchos proyectos que decidieron, usemos esta introspección para otras cosas. Con lo cual uno puede agregar anotaciones que no son tipado estático, son tipado estático, pero tratan de ser algo más. Y ahora las cosas se ponen más difíciles porque necesito que mi anotación haga 3 cosas diferentes en vez de 2. Hacer que haga 2 es difícil, hacer que haga 3 es muy difícil. Y bien, hay un conflicto ahí y es un conflicto de, bueno, uno está usando el mismo pedazo de código y tratando de que tenga 3 significados coherentes a la vez. No sé si hay una solución fácil para ese problema. gracias. Hola, muchas gracias por la charla. Quería preguntar, ¿cuál sería la manera correcta entonces de chequear el tipo de datetime, ¿no? El ejemplo que ponías de datetime y bueno, y sobre todo si hay side effects, digamos, al importar nuestras clases, ¿cuál sería esa manera adecuada de hacerlo? Bien, bueno, en el ejemplo que di, a ver si puedo volver, tenía una pequeña aclaración que es, si usas datetime antes de importar datetime es un problema. En el caso de datetime, lo más fácil es, bueno, haces el import primero y usas datetime después, y eso va a funcionar tanto estáticamente como en ejecución. Hay situaciones como la que mencionaste, donde sí, realmente no quiero importar el módulo de ejecución, pero sí quiero usarlo estáticamente. Y hay algunos trucos que tiene el chequeador estático de Python, donde el módulo typing tiene una constante que se llama type checking, todo con mayúsculas, que es una constante. Es la constante false, es el booleano false. Con lo cual, si pones en tu código if type checking import datetime, datetime no se va a importar realmente. El truco es que, si bien esa constante es false, cuando el chequeador de tipos analiza ese código, lo analiza como si fuera true. Entonces, con un if type checking podés poner código que no va a ejecutar, pero que el chequeador de tipos sí va a analizar y hacer esa división. Hola, muchas gracias por la charla. La verdad que se queda corta porque daría para mucho más. Pero era para preguntarte un poco sobre el futuro o tu opinión sobre hacia dónde van los tipos. Nos pusiste como 3 nubes, ¿no? Como que los tipos externos se van como comiendo un poco la definición de los tipos, ¿no? Los tipos la después a la anterior a esa. Como que tenemos una parte común, que básicamente los de anotación es exacto. ¿Crees que realmente se están comiendo también? Es decir, ¿las anotaciones de tipos llegarán a ser tipos concretos? ¿O hacia dónde va un poco la definición de Python sobre eso? No realmente. Ya hay una división. Lo que he visto en la comunidad de Python es que, si bien toda la parte de tipado estático está creciendo mucho y se está evolucionando en el lenguaje, es un aspecto opcional del lenguaje y que mucha gente
activamente no quiere usar o que no le gusta, incluso entre la comunidad de core developers. Hay un poco de división y una división saludable. Python puede hacer muchas cosas y uno no necesariamente necesita todos los pedazos de Python o todas las funciones de Python. Uno puede elegir un poco qué es lo que es útil a uno. Entonces, mientras no generen un conflicto entre sí, van a seguir coexistiendo estos dos mundos. Y hay una tensión cuando evoluciona uno de, bueno, cuando se agregan características nuevas de tipado estático, van a afectar la performance en ejecución, van a afectar a las personas que no están usando tipos estáticos. Y para otro lado, cuando hay una nueva característica, esto va a romper el sistema de tipado estático. Y bueno, está esa discusión muy saludable para que, digamos, los dos entornos puedan evolucionar juntos. Y es algo que creo que va a seguir sucediendo así. Van a estar estos dos mundos paralelos muy intencionalmente. Vale, ya no tenemos más tiempo para preguntas, pero seguramente no le importará responderlas en los pasillos. Por supuesto que no. Muchas gracias. Gracias.